Hola, ¿qué tal? Vamos a platicar un poquito acerca de la ecuación que describe el comportamiento de una celda solar. Una ecuación que se compone de un modelo, de un diagrama esquemático equivalente. Vamos a ver el diagrama equivalente, ¿sí? Para esto vamos a dibujar aquí primero una fuente, en este caso una fuente de corriente. Esta fuente de corriente va a ser la fuente o la corriente que se genera a través de la intensidad de la radiación incidente en la celda. Esta la vamos a llamar I con subíndice L, ¿sí? Vamos a tener además en paralelo un diodo, ¿sí? Que este diodo representa el comportamiento de la parte de la unión del semiconductor, de los dos semiconductores tipo P y tipo N. También vamos a tener una resistencia en paralelo, también conocida como R shunt. Aquí le vamos a poner RSH. Y vamos a poner una resistencia en serie. ¿Okay? Entonces, esta resistencia en serie que es la que se genera por las conexiones de los conductores y los materiales semiconductores. Más que nada parámetros intrínsecos, ¿sí? Para este modelo en particular vamos a suponer que la corriente de la celda fluye hacia este sentido, ¿okay? Y que la posición o la diferencia de potencial que se genera está en términos de estas indicadores, ¿no? Positivo y negativo, o referencia en este caso. Nótese aquí que el diodo está en inversa respecto a la salida. Esto quiere decir que el comportamiento no va a ser un exponencial positivo bueno, el término exponencial sí es positivo, pero va a estar al revés, ¿no? Entonces sería una función menos exponencial positivo. Recordemos que de manera general, pues la parte de la ecuación del diodo que tiene la parte exponencial, tenemos esta forma, ¿sí? Pero en este caso lo que vamos a tener más bien va a ser básicamente esta forma, ¿ok? Puede parecer un poquito raro porque ahorita nada más lo estoy poniendo en términos de la ecuación del diodo, aunque la realidad es de que este término en corriente va a subir, ¿sí? En el eje de la corriente. Recordemos que la curva IV del diodo es corriente-voltaje. Si no identifican de manera común o de manera regular el diodo, sí les recomendaría revisar algún video referente a este componente. Entonces, vamos a escribir la ecuación, ¿sí? Esta ecuación la vamos a escribir de la siguiente manera. La corriente de la celda solar es igual a la fotocorriente o la corriente que se genera a través de la radiación incidente, IL, menos I sub 0 por... Bueno, I sub 0 es la corriente de saturación inversa, ahorita platicamos un poquito de ella, por la función exponencial de la magnitud de la carga del electrón por el voltaje de la celda más la corriente por la resistencia en serie, ¿okay? Sobre KT. En algunos modelos tenemos el valor de N, ¿sí? Para fines prácticos lo voy a dejar en valor A1 y en este caso vamos a tener menos V más de voltaje I por RS sobre RSH. Ok, entonces algunos de los parámetros importantes en este caso van a ser, bueno, vamos definiéndolos, ¿no? En términos de la curva, vamos a ver, en términos de la curva IV, vamos a tener entonces el término de voltaje y el término de corriente. De manera anticipada, voy a dibujar aquí un modelo de una curva, ¿sí? Como muy sencillo, en donde vamos a tener un valor de corriente para cada valor de voltaje y viceversa. En este caso, estos valores corresponden, todos los puntos encontrados dentro de esta gráfica, pues corresponden a lo que viene siendo la corriente. Y si observan ustedes, pasa algo interesante con esta función, ¿no? Que tenemos aquí el término de corriente,
pero acá también lo tenemos definido y acá también lo tenemos definido. Aquí el problema es de que como tenemos una función exponencial, ¿sí? No podemos hacer un despeje directo. Entonces, si ustedes tratan de despejar el término de i, pues no va a haber una manera directa, porque la forma exponencial del otro lado de la ecuación va a ser, o más bien para eliminar la parte exponencial ocupamos aplicar un logaritmo, y este logaritmo lo que va a hacer es de que va a aplicar un logaritmo en el otro lado de la ecuación, y vamos a tener como algo recursivo, iterativo, ¿no? Bueno, el término de voltaje, ¿sí? También lo vamos a encontrar dentro de la ecuación. Con este no tendríamos problema. Este término sí lo encontramos un par de veces, pero lo podemos trabajar sin problemas, ¿no? Este término no... Digo, igual si queremos despejar el término de voltaje tendríamos el mismo problema, pero normalmente en el análisis que vamos a hacer tomamos el valor de voltaje como la variable independiente. Entonces por eso menciono que no tendríamos problema alguno. Lo que viene siendo las constantes, tendríamos aquí la K, que corresponde a la constante de Boltzmann, y tenemos por acá la Q, que es la magnitud de la carga del electrón. Entonces estos dos son constantes. También tenemos otro parámetro que es I sub 0. I sub 0 es la corriente de saturación en inversa. Esta corriente pues se da cuando polarizamos la unión del semiconductor, en este caso del diodo, ¿sí? En inversa. Esta es una corriente muy muy pequeña. Suele estar en el orden de los micros, ¿sí? Nanoamperes, más o menos por este rango, ¿no? Entre los micros y los nanoamperes. T pues hace referencia a la temperatura, en este caso en Kelvin. Entonces sería la temperatura. Tenemos entonces también la resistencia en serie y la resistencia en paralelo. Acá volvemos a tener la resistencia en serie, que también está dentro de la exponencial. Este término de la fotocorriente pues es la corriente que genera los fotones que inciden sobre la celda, y pues se generan el par electrón hueco, ¿no? Si el fotón tiene una energía mayor a la energía de la banda prohibida, ¿sí? Este fotón, si tiene una energía mayor a la energía de la banda prohibida, este fotón genera lo que viene siendo un par electrón hueco, ¿sí? Y si el par electrón hueco se separa y se desplaza a través de la carga, principalmente el portador mayoritario, pues va a contribuir a lo que es corriente eléctrica, ¿no? Hay modelos de distribución en términos de la radiación incidente para ver cuántos pares electrón huecos se pueden generar, ¿no? en una celda en particular. Ese sería otro tema. En este caso vamos a tratar de encontrar una solución numérica para poder simular nuestra función. Entonces aquí lo que queremos hacer pues es encontrar un valor de I para cada valor de B que pongamos. Desde el punto de vista clásico, lo que haríamos sería crear una tabla de voltajes y decir, bueno, yo creo voltajes y me voy de milivolt en milivolt. Entonces sería 0, 1 milivolt, 2 milivolts, ¿sí? Y tratar de identificar cuánto vale cada valor de corriente para cada uno de los casos. Aquí de manera muy general podríamos encontrar, inclusive desde el punto de vista gráfico, si se fijan aquí en la gráfica, podemos encontrar dos parámetros importantes, ¿sí? De lo que viene siendo la celda, que son los puntos de, déjenme redibujo la gráfica, lo que vienen siendo los puntos de cortocircuito y de circuito abierto de la celda solar. Recordemos que aquí es voltaje, recordemos que aquí es corriente, y de color rojo voy a poner aquí lo que viene siendo la corriente, ¿sí? Que si se fijan es el primer valor de corriente cuando el voltaje vale 0. Esta corriente es la corriente en cortocircuito. Y el voltaje, que si se fijan que es cuando la corriente vale 0, este voltaje es voltaje en open circuit o circuito abierto. Esto es importante porque desde el punto de vista de la celda, cuando nosotros medimos con el multímetro, ¿sí? Le voy a poner aquí SC como Solar Cell. Cuando medimos con el multímetro, si nosotros medimos, por ejemplo, voltaje, la impedancia que tiene el multímetro en las terminales de voltaje es muy grande. Entonces, este viene siendo
como un modelo de un circuito abierto. Entonces lo que está midiendo es voltaje en circuito abierto. Y cuando medimos la corriente, lo que estamos midiendo aquí, en términos de corriente, el multímetro se comporta como un conductor. Entonces, en este caso particular, la corriente fluye a través del multímetro y lo podemos modelar como un circuito cerrado. Entonces la corriente fluye por aquí. Aquí obviamente en el del voltaje pues veríamos una diferencia de potencial, ¿no? Que en este caso podemos encontrar los dos puntos de interés de la celda. Corriente en cortocircuito y voltaje en circuito abierto. Son puntos importantes porque son los que normalmente nos da el fabricante, ¿no? A veces no nos da los puntos de máxima potencia, que eso los podríamos encontrar dentro de la curva de potencia, ¿sí? O haciendo un análisis de dónde se encuentra el recuadro con mayor área, ¿no? Dentro de esta curva, ¿sí? Esta corriente se llamaría IM y esta corriente se llamaría BM. Este parámetro es muy importante, que es el MPPT, que es el Maximum Power Point, porque es el parámetro que nos va a definir cuál es la potencia máxima para nuestro sistema. Entonces tenemos que tomar mucho en cuenta que la corriente, así que la pueda yo trabajar con la corriente en cortocircuito, que suele ser mayor que la corriente máxima en potencia, pues de todos modos, si yo la trabajo aquí o en una región de aquí, por ejemplo, pues yo voy a tener un recuadro de potencia pues que tiene un área menor, ¿no? Entonces no me conviene trabajar porque el voltaje va a ser muy pequeño. Entonces lo que yo hago pues es encontrar el punto en el que la potencia es máxima, ¿sí? Bueno, miren, aprovechando la de potencia, pues sería algo así, ¿no? Sería algo así y tiende a bajar acá. Entonces el punto lo tenemos aquí y ya puedo tomar el valor ¿no? Bueno, aquí lo que queríamos era resolver para la expresión. Entonces yo creo que el video se está alargando, lo dejamos para el siguiente video.